La linterna temblaba en mi mano mientras avanzaba en las espigas de trigo. Me detuve en seco al escuchar un sonido detrás de mí. Al girarme rápidamente, mi linterna iluminó una figura espeluznante a pocos metros. Miré al espantapájaros, pero había algo diferente en él, algo perturbador. Retrocedí lentamente, intentando calmar mi respiración agitada. Es solo un espantapájaros, me repetí una y otra vez, pero no podía ignorar el presentimiento de que algo terrible estaba por suceder. Era una noche más oscura de lo habitual cuando mis amigos y yo llegamos al campo. Con linternas en mano y risas nerviosas, nos adentramos en el terreno. En el centro del campo encontramos al viejo espantapájaros, ahora iluminado por la linterna que había dejado caer al suelo. «Este lugar da más miedo de lo que pensé», dijo Mary, mirando con inquietud a la figura inmóvil. «Es solo un espantapájaros», respondió Lucas, tratando de mantener la calma. Montamos la tienda cerca del espantapájaros, convencidos de que las historias eran solo supersticiones. A medida que la noche avanzaba, una extraña sensación comenzó a invadirnos. Se escuchaba el viento entre las espigas, creando sinfonías inquietantes. David fue el primero en notarlo. «¿No sienten como si algo nos estuviera mirando?» Los demás rieron, pero la tensión en sus risas era palpable. Poco después, me levanté para ir al baño. Me adentré en la oscuridad del campo, guiada por la luz de mi linterna. Al girarme, mi linterna iluminó fugazmente la figura del espantapájaros, ahora más cerca de lo que recordaba. «Es solo mi imaginación», me dije, regresando al campamento rápidamente. Esa noche, Mary fue la primera en desaparecer. Nos despertamos al escuchar un grito ahogado. Al salir de la tienda, encontramos la zona donde Mary dormía, totalmente vacía. Buscando desesperadamente, hallamos solo su linterna caída y un rastro de espigas aplastadas que llevaba hacia el espantapájaros, que parecía haber cambiado ligeramente de posición. «Debemos ir por ayuda», dijo Lucas, pero cuando intentamos recoger nuestras cosas, descubrimos que algo las había destruido. Sin más opción, decidimos quedarnos juntos y vigilar hasta el amanecer. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Comencé a ver sombras moviéndose entre las espigas. David escuchó voces que parecían llamarlo. El espantapájaros, inmóvil durante el día, parecía cobrar vida en la penumbra. De repente, David fue arrastrado hacia el campo. Lucas y yo corrimos tras él, pero solo encontramos sus huellas desapareciendo en la oscuridad. Desesperados, regresamos al campamento, donde el espantapájaros ahora parecía observarnos directamente. Al amanecer, solo quedábamos Luca y yo, exhaustos y aterrorizados. Decidimos quemar el espantapájaros, esperando acabar con la maldición. Reunimos madera y encendimos un fuego alrededor de la figura. Mientras las llamas subían, oímos un grito inhumano proveniente del espantapájaros. Las llamas lo consumieron y con ellas el campo pareció exhalar un suspiro de alivio. Sin embargo, cuando el humo se disipó, no encontramos cenizas ni restos del espantapájaros, solo la tierra quemada. Lucas y yo abandonamos el campo, llevando consigo la memoria de nuestros amigos desaparecidos.
Nadie en el pueblo creyó nuestra historia, atribuyendo las desapariciones a una broma que salió mal. Sin embargo, en el campo abandonado, nuevas espigas comenzaban a crecer y entre ellas una figura sombría empezaba a tomar forma una vez más, esperando a su próxima presa. El viento gélido parecía cortar mi piel mientras corría desesperadamente por el campo de maíz. Sabía que algo me seguía, algo que no era humano. Al girarme, vi una figura oscura, medio humana, medio bestia, avanzando sobre manos y pies, emitiendo un gruñido bajo, desgarrador. El pánico me invadió y corrí más rápido, sintiendo su aliento cada vez más cerca. La temporada de cosecha siempre había sido mi época favorita del año, pero este año algo estaba terriblemente mal en nuestro pequeño pueblo agrícola. Mi nombre es Javier y he vivido toda mi vida en este rincón olvidado del mundo, rodeado de campos de maíz y trigo. Nunca había imaginado que estos mismos campos pudieran esconder un secreto tan oscuro. Todo comenzó cuando el primer habitante desapareció, Don Pedro, el anciano que vivía al final del camino. No fue visto en días. Sus vecinos pensaron que había ido a visitar a algún pariente en la ciudad, pero cuando su casa permaneció vacía por más de una semana, la preocupación se convirtió en pánico. Fui uno de los primeros en enterarme cuando fui a entregarle unas herramientas que me había prestado. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. La casa estaba completamente en silencio. Cuando la puerta cedió, estaba ordenada, como si Don Pedro simplemente hubiera salido por un momento. Pero algo me causó escalofrío. En la mesa de comedor había marcas de garras. Al principio nadie quiso hablar de ello, pero la desaparición de Don Pedro no fue la única. Una semana después, la señora Marta, la dueña del molino, también desapareció, y luego fue Tomás, el joven que ayudaba en la tienda del pueblo. La sensación de miedo comenzó a apoderarse de todos nosotros. Una noche, incapaz de dormir, decidí dar un paseo por los campos. Caminé sin rumbo, tratando de calmar mis pensamientos, pero los sonidos del viento parecían formar palabras. Me detuve en seco cuando vi una figura a lo lejos. Parecía acechar, pero algo en su postura llamó mi atención. Era inquietante, parecía humano, pero caminaba con sus manos y piernas. Intentó rodearme entre las hojas de maíz y corrí rápidamente a mi casa, con el corazón latiendo desenfrenado y la respiración entrecortada. Cada crujido en el campo me hacía mirar hacia atrás, temiendo que aquella figura me estuviera siguiendo. Al llegar a casa, cerré las puertas y ventanas y me atrincheré en mi habitación, intentando entender lo que había visto. A la mañana siguiente, fui al ayuntamiento del pueblo para contar lo sucedido, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Todos estaban demasiado asustados o incrédulos para aceptar lo que les decía. Decidí que debía abandonar el pueblo y eso hice. Con el tiempo, escuché que los habitantes del pueblo seguían desapareciendo. Nadie se explicaba qué era lo que sucedía, pero yo sabía perfectamente qué causaba las desapariciones. Lo que no podía entender era por qué decidieron quedarse.